ahí sí, difiero con usted, pero pues obviamente Bueno, son... pero la Ujú. Roma jamás acusó a una persona por su creencia religiosa. Bueno, aquí ya, como decimos en México, eso es un tema peliagudo, Sí. porque ya entran otras cuestiones ahí, pero bueno. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Fe Hebrea en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo conmigo de invitado al doctor Marco Almanza Fernández. Como ustedes saben, estamos tocando temas respecto al Apocalipsis y pues quise invitarlo a él, ya que él es doctor en Historia y Antigüedad y Ciencias de las Religiones. Además, es presidente de la Asociación Cultural Mos Religius y es un experto en la historia de Roma. De hecho, hace recreaciones históricas y bueno, ya voy a dejar en la descripción del video sus redes sociales para que puedan ustedes, si no lo conocen, ir y ver toda la información que él nos comparte y las recreaciones que hacen que son muy importantes. ¿Cómo se encuentra, doctor Marco? Hola Norma, ¿qué tal? Encantado. Un abrazo y un saludo fuerte desde España. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu canal y bueno, dar un poco a conocer nuestra asociación y bueno, y sobre todo también el tema que nos ocupa, ¿no? Que es estos emperadores, ¿no? Tan conocidos en las persecuciones cristianas. Yes. Tan odiados también, ¿no? Precisamente por estas historias que conocemos. Precisamente para los que nos están oyendo, si ya vieron el título del video, y si no, aquí se los cuento, vamos a hablar de la bestia del Apocalipsis, o en este caso, las bestias del Apocalipsis. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Que es esta famosa marca de la bestia. De hecho, se han hecho películas, se han hecho historias, se han hecho teorías de la conspiración, que si un chip, que si esto, que si el otro, pero vámonos a la historia, vámonos a los textos. La marca de la bestia, doctor Marco. Según se ha dicho que este número, o lo más exegético que hemos encontrado, es que en realidad es un código para decir o para de alguna forma velada nombrar a un emperador romano. Que vemos aquí el número podría ser, o más bien muchas veces o llegó más bien a nosotros como el 666, ¿no? El número del diablo y todo esto. Pero hay otro número allí, ¿verdad? Platíquenos un poco de esto. Bueno, así en resumidas cuentas, el número 666, ¿no? Aparece de contar en griego, César Nerón, ¿no? Que bueno, pues este tipo de numerología y que se situaba por cada letra, daba el número 666, ¿no? Como a Nerón. ¿Qué ocurre, no? Dentro de lo que es el alfabeto hebreo, ¿no? Pero, digamos, traducido al griego. Entonces daba como un 666 y se suman todos los números. Claro, esto aparece en este Apocalipsis 13-18, ¿no? Esto del número de la bestia, ¿no? Que se ha incluso transformado, porque según las lecturas que se le pueda dar a ese texto, puede salir incluso el 616, el 616, ¿no? Entonces, claro, según si leemos la versión latina, ¿no? Porque, bueno, de este número, de este, digamos, texto en griego o hebreo, pues aparece como 616, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número correcto? ¿666 o 616? ¿Son los dos? ¿Es uno de ellos? ¿Es ninguno? Bueno, esto de la numerología siempre es muy atractivo y además también muy utilizado por todas las religiones, todas las creencias en querer traducir las letras en números, siguiendo, digamos,
la tradición numerológica de las matemáticas o de la numerología romana, y que cada letra era un número. Entonces, claro, esto es muy fácil, ¿no? Es muy utilizable incluso a día de hoy. Si leemos ciertas matrículas de los coches, podemos empezar a sumar y eso hay una especie de pseudociencia o ciencia, digamos, trigonométrica que utiliza las matemáticas de esta manera, la numerología, para tratar incluso de adivinar cosas del pasado, del presente o del futuro, ¿no? Bueno, eso ya cuestiones de creencia particular y personal ya queda a cada uno, ¿no? Pero en este caso, claro, buscar el número de la bestia, ¿no? Como el 666 o el 616 es, si no del todo, un poquito cogido con pinzas, ¿eh? ¿Y por qué? Porque, claro, la traducción que podríamos hacer de este texto, ¿no? Podría ser incluso, porque, claro, según las creencias o las diferentes formas de ver dentro del cristianismo, por ejemplo, los protestantes lo utilizan como vicarius, que para ellos sería el 616, en este caso. El vicario, el Hijo de Dios, se correspondería a ese 616, ¿no? O para Dei, ¿no? Como Dios, que sería el 616 también, ¿no? El D 500 y el I, digamos, 1, ¿no? Pues sumaría en este caso 100, 616, ¿no? 666, perdón, para ellos. Pero bueno, es, ya digo, cogido mucho con pinzas, ¿no? Claro, la cuestión es, esa marca de la bestia la podríamos ver de otra manera, ¿no? Un poco más teológica o teórica, perdón, en el que veamos que es la marca de la bestia, que además nos dice en este Apocalipsis que sin la marca no podrás comerciar, no podrás comprar nada, no podrás vivir, ¿no? Sin esta marca. Claro, esto si lo miramos desde otro punto de vista más histórico, más, digamos, con la ciencia, nos vamos a encontrar con que esa marca de la bestia, a ese gran perseguidor de los cristianos que se le ha, que luego hablaremos de él, ¿no? que es Nerón, que se le ha denominado como tal muchísimos años después, e incluso siglos, ¿no? Mejor dicho, después que muriera Nerón, se ha querido identificar a este emperador como la bestia. ¿Y qué ocurre en ese momento? Bueno, pues ocurre que las monedas en época romana aparece en el anverso la efigie del emperador, ¿no? Entonces, en esa efigie del emperador, en ese anverso de las monedas, sin esa moneda no puedes comprar nada. Entonces, la marca de la bestia es la cara del emperador sobre una moneda. Eso sería lo que históricamente correspondería a la marca de la bestia. No es ningún pentagrama satánico, ni es ninguna marca de pezuña del diablo, ni es ni siquiera el 666 ni el 616. En este caso, por lo menos desde mi punto de vista, leyendo el Apocalipsis 13 y 16, puede ser cualquier documento o moneda timbrada con la cara del emperador. Por tanto, tendría esa lógica que sin ese documento, sin esa pieza, no podrías comprar, no podías hacer ninguna gestión. ¿Vale? Ok, muy bien, doctor. Y bueno, pues sí, efectivamente se ha dicho que este número o estas letras que se utilizaron en el libro del Apocalipsis identifican a Nerón. Entonces, me gustaría que continuemos, pero hablando ya, como dice del personaje en sí, de Nerón. ¿Quién fue Nerón, doctor Marco? ¿Por qué es tan odiado?
Bueno, hay una curiosidad sobre el número 666, ¿Sí? que es la fobia, ¿no?, que se tiene, ¿no? Y quería decir el nombre, que es hexacoxio y hexacontaexafobia. ¿Eh? Es el número, claro, Ya es una tiene palabra en griego que significa fobia al hexa, ¿no? A 6, cosio hexe, a 600, ¿no? Conta hexa de 66, ¿no? Por así decirlo. Y fobia, pues evidentemente, de miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú también habías dicho, también había esas teorías de que si era el código de barras, que si eran los chips, bueno, pues eso. De hecho, a propósito del tema de los chips, hace poco, y ahora ya continuamos con Nerón, hace poco aquí, al menos en España, hubo ciertos católicos, digamos, de la Iglesia, que dijeron que la vacuna que nos iban a meter, ¿no?, contra el coronavirus era a través de un chip, ¿no? Y es hecho por fetos y por demás, y que era la marca de la bestia, ¿no? Y que nos iban a controlar a través de la vacuna y demás, ¿no? Pues Ujú. eso también se ha trasladado a algo tan reciente como el 2020 de la vacuna contra el coronavirus, que se ha visto que ningún chip tenía ni estamos controlados por nadie a través de la vacuna. Ok. Bueno, yendo a lo que es Nerón, Nerón es un emperador que gobierna desde el 54 al 68 después de Cristo. Y quiero decir un pequeño paréntesis, los emperadores no reinan, siempre lo digo por charlas y tal, los emperadores no reinan, aunque veamos en Wikipedia, aunque leamos en libros, artículos, blogs, páginas, que el reino de Adriano, el reino de Nerón, el reino de Domiciano, no, no, no. Los emperadores tienen un imperio, son princeps, son príncipes, y por tanto es una magistratura republicana trasladada al imperio y que tienen un poder militar, por eso se llaman emperadores. Y en este caso los emperadores o los princeps son magistraturas y por tanto las magistraturas no reinan, sino que mandan, gobiernan, ¿no? Entonces, bueno, pues los reyes sí reinan, los emperadores gobiernan, ¿vale? Bueno, cerrado este pequeño paréntesis explicativo, Ujú. el principado o el gobierno de Nerón, ¿no?, empieza en ese año 54 tras el asesinato de Claudio, Ujú. y por Agripina sobre todo y por él, además envenenado, ¿no?, con unas setas que le gustaban mucho y luego por una pluma envenenada. Y bueno, la cuestión es que Nerón, bueno, empieza unos momentos dorados, ¿no?, que se llama el quinquenio áureo, son esos 5 años que además está la madre viva, el Nerón asesina a su madre después de estos 5 años y empieza un momento terrible para Roma, ¿no?, en este caso. Y bueno, pues hace una serie de cuestiones religiosas, y una de ellas, que es lo que va a influir en el tema cristiano, y en otros cultos evidentemente no cristianos, y es la prohibición, digamos, de recibir nuevos cultos o nuevas religiones, ¿no? Porque recordemos que en Roma el emperador tiene la potestad también religiosa, que le manda a una serie de sacerdotes que son los Quin de Quinviri Sacris Faciundi, que son los encargados de aprobar o no los nuevos cultos y religiones que van a entrar en la ciudad de Roma. En la ciudad de Roma no quiere decir que no estén aprobados o no se permitan en otros lugares del territorio romano, pero que en Roma se prohíben o se aceptan, ¿no? Y entonces aquí se van a prohibir ciertos cultos orientales o de procedencia oriental o greco-oriental, mejor dicho. Ok. Uno de ellos, por ejemplo, es Isis, es Osiris y, por supuesto, luego será
el cristianismo. Pero el cristianismo no es que se prohíba porque sea cristianismo per se, sino porque es un culto extranjero. Okay. Y no es que se prohíba taxativamente, no hay una ley que diga se prohíbe el cristianismo por orden de Nerón, no. De hecho, en Roma parece ser que hay una pequeña comunidad cristiana, pequeña, incipiente, de a lo mejor 1.000, 2.000 personas, una cosa así, que incluso son confundidos en muchísimas ocasiones con los propios judíos. Por eso en algunos casos se les va a confundir como judeocristianos, comunidades judeocristianas que incluso los romanos lo confunden en sus textos, en sus leyes, etcétera, etcétera. Entonces, para contar una comunidad cristiana propiamente en Roma, que sea cristiana pura, por así decirlo, es muy difícil. Podemos estar hablando a lo mejor de 500 o 1.000 o 2.000 cristianos puros, por así decirlo, pero que no lo sabemos ni lo vamos a saber, creo que nunca, porque no tenemos datos fiables de esos números. Ok, doctor. Perdón que le interrumpa. Quiero resaltar aquí eso. Es que estamos hablando incluso del tiempo antes todavía de la destrucción del Templo de Jerusalén. Se puede ya hablar de un cristianismo como tal, porque según entiendo, obviamente los primeros cristianos eran judíos todavía. Vemos nosotros bíblicamente en el libro de los Hechos, cómo incluso los apóstoles todavía van al templo de Jerusalén, todavía realizan las fiestas judías, aunque son creyentes o seguidores de este Jesús, pues siguen siendo judíos. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿ya se podría hablar ahí de cristianismo? O como dice usted, eran judíos, pero pues una secta judía y que fueran identificados así. En un principio es como una secta judía. Además, teniendo en cuenta que desde Jerusalén, bueno, desde la provincia de Judea, es donde evidentemente nace el judaísmo y nace por tanto también el cristianismo como una forma distinta de ver el judaísmo, pero que va a trasladarse primero pues desde Judea hasta Anatolia, lo que es hoy Turquía, y esa zona de Antioquía sobre todo, y a partir de ahí pues con las siguientes décadas irá trasladándose hasta la propia ciudad de Roma y más adelante, y algo más adelante podemos encontrarnos en el siglo III o IV después de Cristo, comunidades cristianas en algunas ciudades de Hispania, de la península itálica. Pero estamos hablando muy tardíamente, incluso casi con la aprobación, ¿no?, de Constantino por el cristianismo, ¿no?, en el 313. Entonces, claro, teniendo esta pequeña comunidad cristiana ahí, llegamos al año 64, ese año fatídico para Roma, que es ese gran incendio, ¿no?, en la época del emperador Nerón. Y bueno, pues se produce un incendio de forma fortuita, porque los incendios en Roma eran muy comunes y por tanto un incendio más no es nada ajeno en Roma. Otra cosa es que fuera provocado por mandato de Nerón, no por él mismo, porque de hecho él no se encontraba en Roma, pero que aprovechando esa circunstancia, él dijera la famosa frase de Roma me es pequeña o tengo una casa muy pequeña, me voy a construir una más grande y para eso se necesita incendiar media Roma, ¿no? En este caso el 70 o casi el 70% de la ciudad. Eso también, por otro lado, hay que tener en cuenta que esto está descrito por un autor que se llama Suetonio y Tácito, pero que Suetonio en muchos casos es muy anti-imperadores, ¿no? En este caso fue contra Claudio, seguramente también va contra Nerón,
pero de hecho a Claudio le tenía un odio atroz y con Nerón también va a hacer lo mismo. Entonces se le atribuyen cosas a Nerón que, si bien es cierto, pudieron ocurrir, pero de forma mucho más leve o no, o no existieron, ¿no? Entonces, uno de ellos es esto del incendio de Nerón, de Roma, perdón, y él, aprovechando esa circunstancia, hace la Domus Aurea, ¿no? Pero claro, la población no te creas que estaba tan en contra de este emperador, ¿eh? De hecho, hay votos a favor de él, votos salutíferos, altares, aras, y bueno, era un emperador ciertamente querido por el pueblo, ¿eh? Okay. Da fiestas, da dinero, es de la familia Julio Claudia y por tanto es querido por el pueblo. No tanto por los senadores, que no eran, como Suetonio, por ejemplo, o Dion Casio, que ahora vamos a ver quién era él. Y entonces, claro, estos senadores, que son los que escriben la historia de Roma, no les hace caso, o no les hace mucho caso el emperador, y por tanto el emperador se convierte en algo malo, ¿no? En alguien nefasto, y que por tanto hay que sacrificarle, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Augusto, o a diferencia de Claudio, por ejemplo, que sí hacían más caso a estos emperadores, perdón, Al Senado. no habla Tenemos una fuente importante y coetánea de Nerón. Suetonio y Tácito no lo son. Están hablando de Nerón en un 50 y un siglo después, casi. Es decir, que no son fuentes coetáneas, y eso es importante. La que sí es coetánea es Dion Casio. Y Dion Casio, que está absolutamente en contra de Nerón, no cita en ningún momento que Nerón acusó ni persiguió a los cristianos por este hecho incendiario. Y estamos hablando de un senador, de un escritor griego, que odia tremendamente a Nerón, pero que no le culpa de este incendio ni las persecuciones. Sin embargo, Suetonio, que ha pasado ya casi un siglo, y Tácito ya más o menos medio siglo, casi también, hablan de Nerón como un emperador, una persona que ciertamente persiguió a los cristianos y que, bueno, que se regocijó, ¿no?, de esta persecución, como nos dice Suetonio. Claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el texto de Tácito tiene cierta incorporación que posiblemente han hablado varios autores de ello. Por ejemplo, Brent Shaw dice que, por ejemplo, el texto de Tácito, o parte de él, está incorporado en el siglo IX, décimo después de Cristo, atribuyéndosele a Tácito esta parte de la persecución y el maltrato a los cristianos. Entonces, cuidado con las grecolatinas, y hay que cogerlas con mucho estudio, con mucho cuidado, porque es posible que ciertos textos, recordemos que los textos tanto latinos como griegos han pasado por un matiz, por un filtro en época medieval, por copistas, y que en este sentido han podido ser, en muchos casos, si no todos, o una parte de ellos, manipulados con ideología cristiana medieval. Para bien o para mal. Para mal, realmente, porque no sabemos lo que es el texto original de estos autores grecolatinos, igual que filósofos griegos han sido también por el matiz árabe, que gracias a ellos también, por supuesto, se han conservado textos griegos, ¿no? Porque los
árabes, ¿no? Los musulmanes traducían del griego sobre todo, y la Europa medieval traducía más del latín, ¿no? Entonces, claro, en este sentido hay que tener cuidado, ¿eh? En la lectura de Tácito. Y Tácito está hablando de una época que ha ocurrido muchísimo antes de él, ¿eh? Y es posible que incluso también Suetonio aplique cuestiones que se están ocurriendo en su época, ¿eh? Este final del siglo I después de Cristo, principios del segundo, y que lo estén aplicando a la época de Nerón. Ok. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque Dion Casio, que sí lo sabemos, que escribe en la época de Nerón, no habla sobre las persecuciones de los cristianos por parte de Nerón. Otra cosa es que, y esto es importante también conocerlo, que siendo la religión judía una religio lícita, como se le dice, es decir, una religión lícita, una religión legal dentro de la propia ciudad de Roma, los propios judíos que sí tenían esa legalidad quisieron señalar a estas comunidades cristianas como enemigas, dado que ellos tuvieron, digamos, esta diferenciación, ¿no? En época, bueno, por Cristo, por Jesús, mejor dicho, mejor que Cristo, Jesús en esta época, porque Cristo lo tendríamos que llamar en el siglo IV, V en adelante, por Jesús, por esta diversidad, ¿no? de la visión judía que aparece el cristianismo, por tanto. Entonces los judíos, en ese sentido, que además ya en su momento culparon a Jesús, ¿no? Frente a Poncio Pilatos, en este sentido, los fariseos, en Roma hicieron más o menos lo mismo. Entonces, en este sentido, Nerón dijo, bueno, pues exculpándose, ¿no? Según las fuentes que nos han transmitido Suetonio, Tácito, al respecto, y ya digo, con muchas dudas, acusaron a los cristianos de ese incendio y bueno, se hicieron, entre comillas, ciertas persecuciones que ahora vamos a ir viendo y si es verdad o no que hubo estas persecuciones. Ok, doctor. Según vi, en la sección, o no es sección, en la zona donde vivían estos judíos y estos cristianos, no se habían incendiado o algo así leí, por lo cual deducían que ellos habían provocado lo demás, porque qué casualidad que su área estaba bien. ¿Eso también es parte de estas tergiversaciones que hay en las declaraciones? O sea, ¿estaban ellos relegados a ciertas zonas y esas zonas no se incendiaron o realmente vivían en cualquier parte de la ciudad? No, había una especie de barrio judío, igual que había también en Roma un barrio griego, un barrio de distintas procedencias que podían mezclarse, igual que hoy en ciertas ciudades, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Nueva York, por decir un caso así conocido, tenemos Chinatown, Little Italy, por ejemplo, ¿no? Y zona hispana. En Roma sería algo más o menos similar, ¿no? Tendríamos el barrio judío, el barrio griego, el barrio latino, el barrio galo, etcétera, etcétera, o celta. El barrio precisamente judío estaba cerca del Circo Máximo y era una zona, curiosamente, de piedra, ¿no? El Circo Máximo, pues poca madera tendría sino en su interior, pero por fuera sería más o menos de piedra, ¿no? Y toda esa zona pues hizo de muro para que el propio barrio judío no se incendiara, ¿no? Entonces uno de los motivos por los que también se les acusa, además parece ser que es un barrio marginal, ¿no? En la antigua Roma, entonces se les acusa también, ¿no? de que los cristianos que vivían por allí, pues qué curioso que a ellos no les afectó el fuego, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que es difícil también de saber, en ese caso. Ok, doctor. Una preguntita para seguir con este tema de Nerón. Me comentaba que incluso, que no era tan odiado por la gente, que incluso tenía altares hacia él.
¿Se rendía un culto religioso al emperador Nerón? Sí, eso empezó precisamente con el primer emperador, que es Octavio Augusto, que es el que implanta, digamos, el culto a la figura imperial, ¿no? Pero que no se haría, digamos, no sería efecto, no se daría, digamos, a efecto, digamos, no saldría adelante hasta principios o finales de su gobierno, principios del de Tiberio, ¿vale? Pero ya con Nerón ya está asentado este tipo de culto, ¿eh? Y en este caso, evidentemente sí, se hacía un culto a la persona, tanto viva como después difunta, ¿no? De la familia imperial, del emperador, de la Augusta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque recordemos que emperatriz, el mundo romano no existe, hay que denominarla de momento Augusta, y en este caso lo que se hace, sí, evidentemente se hace un culto al emperador. Aquí viene el problema, ¿no? Por lo menos para los cristianos. Los cristianos consideraban o consideran que el único Dios en la tierra, ¿no? Y en el cielo, y a quien se le tenía que dar culto es a Jesús, ¿no? Que según la teología se sacrificó por todos los hombres y mujeres, ¿no? de la tierra, y acabando con el pecado y acabando con, digamos, con la angustia del mundo, ¿no? Y entonces él se sacrificó. Y entonces ellos le rinden ese, digamos, culto, ¿no? Al único Dios verdadero según los cristianos. Entonces, claro, aquí hay un problema. Muchos cristianos son evidentemente ciudadanos romanos, ¿eh? Y uno de los deberes del ciudadano romano es rendir culto al emperador, ¿eh? Evidentemente hay no ciudadanos que son, por ejemplo, esclavos, que también fueron cristianos, y de hecho lo tenemos atestiguado no solo en textos, sino en epigrafía pétrea, en piedra, que hay esclavos y libertos e hijos de estos esclavos que son cristianos. Vale. Ellos no tienen la obligación, porque no son ciudadanos, de hacer culto al emperador. Si lo hacen bien, pero no tienen la obligación, siempre y cuando no sean obligados por su dueño, en caso de que es el dueño de los esclavos. Pero todo ciudadano romano tenía que rendir pleitesía al emperador de algún modo, ¿no? Bien a través de sacrificios, hablando, digamos, sobre su culto salutífero, ¿no? Sobre la salud, alabando su salud, alabando, digamos, su nombre, y todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Peticionando incluso a favor de la propia familia para obtener un favor, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en los cumpleaños también de los emperadores se hacía un sacrificio, también no solo por los civiles, sino también por los militares. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hace ese culto. Y además, en ese sentido, toda la ciudadanía iba en masa, bien por gusto, bien por obligación, a hacer, digamos, este tributo a la familia o ya al emperador gobernante o que haya gobernado. ¿Qué ocurre con los cristianos? Los cristianos se rebelan en este sentido, se niegan a hacer culto al emperador porque no lo consideran divino, y empieza una serie de cuestiones legales, jurídicas. Y entonces, ¿qué hacemos con los cristianos, con las personas, mejor dicho, que no rinden culto? Porque si no rinden culto al emperador, no es por el tema, o no solamente por el tema narcisista del propio gobernador o de la familia imperial, sino el culto al emperador también cohesiona a la comunidad, a la ciudadanía romana en torno a la figura de su princeps, del emperador, y que romaniza todos aquellos lugares a los que se dirige las legiones y se dirige todo ciudadano romano. Claro, si ahora una serie de comunidades o de grupos de crepúsculos cristianos se niegan a dar pleitesía al emperador, esto puede ser contaminado, contagiado hacia otras personas, y por tanto el derrumbe
de la estructura sociopolítica de Roma podría venirse abajo, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un conflicto y ahí es donde comienzan los castigos, no las persecuciones como tal, sino obligaciones. Hay un primer indicio de multas hacia aquellos que no rinden culto al emperador, pero a medida que va avanzando el imperio, ¿no? El devenir histórico de Roma, eso se va agravando, porque cada vez hay más comunidades cristianas en la parte oriental, en la parte casi occidental también, central, y claro, eso se va extendiendo y cada vez hay, a partir del siglo segundo, tercero, cuarto, hay menos epigrafía dedicada al emperador en proporción a la cantidad de población que existe en el territorio romano. Entonces, ahí entramos en una grave crisis de identidad romana. Y ahí es la clave. La identidad romana se va perdiendo, no por el cristianismo, evidentemente, pero uno de los factores es ese, ¿no? El cristianismo. Hay otros factores como, evidentemente, la progresiva asimilación de los foederati, es decir, de los pueblos aliados que antes consideraban bárbaros y que los van asimilando poco a poco desde todo el siglo I, segundo, tercero y cuarto después de Cristo, y que, bueno, pues se van instalando, ¿no? Pero bueno, hay también cuestiones económicas, sociales, políticas, en fin, hay muchos factores. Pero claro, la cohesión grupal se va desapareciendo a favor de otro tipo de cohesión grupal, que es la cohesión religiosa, en este caso cristiana. Y claro, el Estado romano lo que hace es obligar a todos estos cristianos de algún modo que no pierdan esa función ciudadana, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para ello? Obliga a todas las personas cristianas a hacer sacrificio al emperador. Y cómo, claro, la gente, nosotros podríamos preguntarnos, ¿y cómo comprueba que alguien, ¿no?, ha hecho un culto, ¿no?, o ha hecho un sacrificio al emperador? Pues muy fácil, los romanos hicieron desde ya principios del siglo I incluso, pero no relacionado con el cristianismo, sino ya existía, pero a partir del siglo II, tercero, cuarto, se desarrolló un papiro, un texto, bueno, o pasado a papiro, que eran los libela. Esos libela, o en singular libellum, son una especie de documento que certificaba que la persona portadora había hecho el sacrificio al emperador. De ese modo, aparte de las apostasías cristianas que se hicieron durante el siglo II al IV después de Cristo, consiguieron que el culto al emperador incluso no desapareciera. Entonces, de ese modo, tenemos ahí guardado, dentro de lo que es la historia de Roma, ese suceso de los libela, que obligaban a estas personas a hacer culto al emperador. Y me dice, bueno, es que mencionamos mucho los cristianos, pero me decía que también había judíos. Estos judíos sí hacían sacrificios al emperador, por eso no fueron perseguidos o no fueron castigados, o también hay evidencia de que fueron castigados porque se negaban. Esa es una pregunta. Y la otra sería, doctor, porque va un poco ligada. ¿El culto imperial era exclusivamente en Roma o en todo el imperio se obligaba a este culto? Empiezo por la segunda. Okay. El culto al emperador era en todo el territorio romano. Okay. No solo en Roma. Había culto al emperador en Hispania, en Germania, en Britania, en Oriente, en Judea, en Egipto, norte de África, Grecia, por todo el territorio que ocupaba, digamos, el imperio romano. Entonces, comunidades judías, en cierto modo, también fueron los que se negaron, por lo menos, a ser obligados a hacer este tipo de culto
al emperador. Sin embargo, los judíos en este caso eran más permisivos con el trato al emperador. No negaban el culto, pero sí negaban cierta divinización de la persona imperante, pero digamos que convivían. Convivían en ese aspecto y bueno, pues en algún caso pudieron hacer algún sacrificio al emperador, pero como ya digo, es una religio lícita, una religión lícita, una religión legal, a ellos no se les obligaba a hacer culto al emperador. Por tanto, si no lo hacían y atestiguaban por consiguiente que eran judíos, no se les podía castigar. Y esto me lleva a otra cuestión, el tema de los castigos. Hago otra vez un tema de aclaración al respecto. Los, entre comillas, castigos a los cristianos no se les castigaba por ser cristianos. Se les castigaba porque iban, como hemos dicho antes, en contra o se negaban profundamente a hacer culto al emperador, o por, como tenemos atestiguado en Pablo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que es ajusticiado por ser un alborotador. Entonces, hay gente que es castigada por ser alborotadores o por haber hecho un delito político o un delito de cualquier otra índole y son ajusticiados por eso. No se les castiga por su fe cristiana. Y eso lo he visto en algunos blogs y en algunos lugares de internet donde dice que se les castigaba por su fe. No, Roma jamás. Y esto subrayado y en negrita y fosforito y con luces de neón por encima. Roma jamás acusó a una persona ni castigó a nadie por su creencia religiosa. A justicia por cuestiones legales de robo, delito, lo que sea, pero no por la cuestión religiosa. Y esto, que es tan importante de asumir y de conocer, nos está quitando un 80%, si no un 90%, de los mártires cristianos que están atestiguados en el martirologio, ¿no? En la geografía cristiana. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que ¿hay cristianos que son ajusticiados? Sí, por supuesto que sí, pero no por su fe, sino por otras cuestiones. ¿Y a quién se les crucificaba? A los que no eran ciudadanos romanos. Esto es importante, porque Pablo y Pedro, cuando fueron a por ellos, por alborotadores, dijo uno de ellos, no me podéis crucificar, porque soy ciudadano romano. Por tanto, ser ciudadano romano a él le permitió, utilizó ese derecho de ciudadanía para no ser crucificado y sí ser decapitado. Entonces, como ciudadano romano. Entonces, claro, aquellos que han sido crucificados son los que no son ciudadanos romanos, por tanto son esclavos. Esos esclavos no tienen el derecho de la ciudadanía y por consiguiente no tienen el derecho a no ser castigados por la crucifixión. Por otros medios que no sean la crucifixión. Y evidentemente no nos podemos creer tampoco que, por ejemplo, Hollywood, que también ha hecho mucho daño al respecto y ha hecho una gran propaganda cristiana de este modo, por ejemplo, Ben-Hur, ¿no? O Quo Vadis, ¿no? Es, sobre todo esta segunda con Peter Ustinov, en la que se castigan a los cristianos en el Coliseo. Y qué curioso que realmente es un hecho histórico que no ocurrió nunca porque primero no hubo estos castigos a masa, ¿no?
a los cristianos, y segundo y más importante, el Coliseo todavía no existía. Recordemos que estamos hablando del 54-68 después de Cristo y el Coliseo no se inaugura hasta el año 80 después de Cristo. Por tanto, el Coliseo no existe. Han pasado 12 años y por tanto los cristianos en el Coliseo no pueden ser ajusticiados. Por tanto, la película ahí falla, erra en ese lado histórico. Muchos dicen que Domiciano era el segundo Nerón, ¿no? Porque quiero que usted me explique por qué, porque de hecho pasó un tiempo pues considerable de uno a otro. Dicen que quizás envidiaba a su hermano Tito, que era malo, por así también decirlo, como Nerón, pero puede ser parte de esta propaganda. ¿Quién fue Domiciano, doctor Marco? A ver, Domiciano es hermano de Tito y por consiguiente hijo de Vespasiano, de Flavio Vespasiano. Domiciano tiene su mandato más o menos en torno al 81 hasta el 96 después de Cristo, y en esos años realmente, bueno, pues siempre se ha dicho que fue un gran persecutor de los cristianos, ¿no? En este caso, claro, Domiciano lo que hizo fue, por ejemplo, desterrar a filósofos. Y recordemos, como hemos dicho antes, que la filosofía cristiana también fue bebiendo de otras filosofías coetáneas y también hubo filósofos cristianos, ¿no? Que son los que luego, de los que van a beber los llamados padres de la Iglesia, Tertuliano, San Agustín, Procopio, etcétera, etcétera, que van a reunir en sus textos parte de esta filosofía teocrática. Y claro, pero ya como ellos no son perseguidos, pues ellos pueden seguir escribiendo. Además, por cierto, las fuentes paleocristianas, como Tertuliano, por ejemplo, o San Agustín, nos dan muchísimos datos de cómo vivían los romanos que no nos dan los propios romanos. Hay cosas muy, muy interesantes que tenemos que recurrir a fuentes paleocristianas gracias a que ellos critican el modo de vivir romano. Entonces, para los romanos es algo común y sus textos son para la gente de su época, pues no van a escribir algo que es común, ¿no? Pues para los cristianos que critican esas costumbres o esos elementos, bueno, pues nos viene muy bien para conocer ciertos elementos del mundo no cristiano, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, también expulsa a personajes, ¿no? A cónsules, ¿no? Por ejemplo, a Acilio Glabrión y Tito Flavio Clemente, que les acusó de tener, de adoptar costumbres judaicas. Entonces, como que no son, él consideraba que no eran del todo romanos y por tanto no podían estar dentro de la política romana, ¿no? De hecho, bueno, pues en su propia familia también tuvo algunos asesinatos que él mandó. Por ejemplo, a Flavio Clemente, ya digo, a Flavia Domitila, que van a considerarse incluso mártires cristianos. Pero claro, si no son cristianos, si tienen costumbres judaicas, si tienen costumbres romanas o están en simbiosis o sincretizadas o híbricas, como no son confusas, ¿no? A lo mejor puedes coger una cosa de aquí y luego otra cosa de aquí y montarte tu propio panteón o tus propias costumbres religiosas, pero claro, si ya te ven haciendo algo judaico, como leyendo la Torá, por ejemplo, pues dicen, ya eres judío, ¿no? Bueno, pues también estas acusaciones tiene detrás un componente político, de ser enemigos del emperador. No vaya a ser que el propio emperador se le rebelen estos cónsules y bueno, pues no tenga esa estabilidad que habíamos dicho política que perseguían, eso sí perseguían
todos los emperadores y políticos de la antigua Roma. ¿Vale? Okay. Claro, la cuestión de que, por ejemplo, tengamos noticia de que Nerón o Domiciano o algún otro emperador que sean estos grandes persecutores, lo tenemos gracias a, por ejemplo, a Melitón de Sardes, y también tenemos Tertuliano, tenemos San Agustín, tenemos Orosio, Eusebio de Cesarea. Entonces, claro, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, ¿no?, que escribe más o menos en la época de Marco Aurelio, emperador posterior, en su texto de Apología, más o menos en torno al 170 después de Cristo, escribe cómo Nerón y Domiciano son considerados como los malos emperadores. ¿Por qué? Porque han perseguido a los cristianos, no por otras cuestiones. Pero claro, se le olvida a Melitón de Sardes que estos emperadores fueron precisamente en contra de los senadores de Roma y fueron y gastaron muchísima fortuna en cuestiones diversas, y entre ellas, por ejemplo, Domiciano, que aprovechando que tenía el Coliseo construido, mandó ampliar una tercera o cuarta grada, creo que es tercera, bueno, cuarta grada en el Coliseo, y eliminó, digamos, la base que era para hacer batallas navales, las naumaquias, y quitó ese terreno dentro del Coliseo para construir una serie de galerías donde pasaban los gladiadores y las fieras, y puso la arena del Coliseo tal como la conocemos hoy. Entonces, eso es un gasto de dinero enorme, pero claro, el pueblo, igual que con Nerón, también iba a favor de Domiciano en este sentido porque le daba pan y circo. Y Domiciano fue uno de los que más gastó precisamente en esto. De hecho, hubo fiestas de 100 días con muertes de muchos animales, repartición de pan, y claro, esto iba en contra de lo que los senadores abogaban, porque todo ese dinero era de las arcas del Estado y de la gran cantidad de impuestos a las grandes riquezas, y otro tipo de impuestos se hacía por parte del emperador. Y esas grandes riquezas, ¿quiénes eran? Los propios senadores de Roma. Entonces, claro, estos senadores, ¿qué van a hacer? Pues igual que hicieron con Julio César, ir en contra del mandatario correspondiente. Pues si a Julio César le asesinaron, a Domiciano pues lo hicieron también posteriormente. Entonces, claro, son malos emperadores. Gastaron mucho y, bueno, pues no defendieron bien las fronteras, según ellos, etcétera, etcétera. Y hubo muchísimo gasto, ¿no? Claro, por ejemplo, Tertuliano insta, por ejemplo, a todo el mundo a señalar a Nerón como el persecutor el primer perseguidor de los cristianos, y a Domiciano como el segundo, ¿no? Pero claro, Domiciano en este caso persiguió a los cristianos. Claro, ahí estos anticristo, ¿no?, como se le ha incluso denominado, sobre todo a Nerón, ¿no?, que se le identificaba con Satán o por ejemplo, con un antidios, ¿no?, o el anticristus, ¿no?, como se puede denominar así. Claro, en este caso, por ejemplo, a Domiciano se le titula como el sucesor de Nerón, con el tema persecutorio, por su adversión al cristianismo. Claro, pero lo que se está inventando todo un relato. Domiciano lo que hace no es castigar a cristianos en el Coliseo. ¿No? Domiciano cristianos por su fe. Okay. Repito lo de antes. Domiciano
sí castiga a cristianos dentro de lo que es el propio Coliseo, por eso también la Iglesia, ¿no? Católica del Vaticano pone una cruz allí. Pero ¿cuántos mató Domiciano? Pues matemáticamente muy pocos. Lo que sí es cierto es que Tácito habla de Nerón, ¿no? Como que ha incendiado Roma, pero también hace a los cristianos como antorchas humanas, ¿no? Que es la crucifixión. Bueno, pues Domiciano parece ser que hizo más o menos lo mismo, ¿no? Y esas teatralizaciones de los mártires cristianos que se van a trasladar a la literatura. Y por eso también aparece en el Apocalipsis de San Juan, como también uno de los que persiguió, pero realmente no hubo una persecución tan grande como nos quiere decir los textos cristianos. Ya digo que es toda una propaganda cristiana en contra de todos estos emperadores. Porque, qué casualidad, que también con el emperador Marco Aurelio también hubo un mandato persecutorio a los propios cristianos. Sin embargo, Marco Aurelio es considerado como un buen emperador. ¿Por qué? Porque la historiografía latina, que son los senadores, escriben bien sobre él porque él hizo mucho caso a los senadores. Entonces la historiografía apoya a Marco Aurelio. Sin embargo, la persecución de Marco Aurelio, que esto es persecución entre comillas, por favor, que se hizo de forma generalizada por todo el Imperio Romano, solo hay 2 mártires en el sur de la Galia que sean ajusticiados en todo el momento del gobierno del emperador Marco Aurelio. Entonces, esto tenemos que extrapolarlo, fíjate, 2 nada más, 2. Y tenemos que extrapolarlo también a otros emperadores anteriores, en los que la acusación por cristianos es prácticamente nula. Se les acusaba de otras cosas, como he indicado antes. Y por otro lado, que ahora me acaba de venir a la mente, y aprovechando con Domiciano, incluso con Cómodo también, la idea del castigo, que no había recordado antes, pero aprovechando ahora a estos 2 emperadores que posiblemente lo pudieron hacer en algún momento, solo conocemos 3 casos fiables, 3 y un cuarto dudable, de cristianos muertos por los leones. Okay. 3 personas o 3 casos y un cuarto dudable castigados ad bestias, que es como se denominaba, en este caso por los leones. Por consiguiente, esto no lo digo yo, lo dice Raúl González Salinero, lo dice Antonio Piñeiro, etcétera, etcétera. Por consiguiente, todos aquellos mártires que siempre nos viene a la cabeza, ¿no? Que Nerón, que Domiciano, que los emperadores romanos asesinaron a los cristianos a la muerte por la lucha contra los leones, ¿no? Esa escena bella en el sentido Poético. poético, ¿no? Sí, pero bueno, la escena bella en el sentido dramático de la película de Quo Vadis, ¿no? En la que vemos a un grupo de cristianos incluso cantar, en la que son ajusticiados por los leones, ¿no? Y vemos como incluso un león arrastra a una mujer, a un niño, se come tal, ¿no? Bueno, las escenas son realmente espeluznantes y crean esa congoja hacia el espectador y se siente, digamos, empático con estos cristianos, ¿no? Pero no fue así. Ya digo, son 3 casos muy particulares y muy esparcidos a lo largo del tiempo en los que son ajusticiados de esa manera. Y crucificados también son unos cuantos casos más, eso es cierto, pero no muchos más.
pero bueno, evidentemente son más porque es mucho más barato. Ujú, Pero claro, la crucifixión no es algo ni siquiera romano, ¿eh? ujú. Eso ya tenemos que remontarnos al Oriente Próximo, en Mesopotamia, donde ya había la crucifixión, en Grecia había la crucifixión, en Egipto también, y en Roma también la adopta como costumbre. A los esclavos de Espartaco rebelados se les crucifica por la vía Apia y Jesús, como, como recibiendo un castigo de origen romano oriental, por así decirlo, también recibe la crucifixión. Claro, si Cristo en el siglo V, Jesús en el siglo I, no hubiera recibido la crucifixión, es decir, que hubiera sido castigado de otra manera, a día de hoy, fíjense cómo es el devenir, ¿no? Como una casualidad puede hacer cambiar el mundo, ¿no? La imagen de Jesús crucificado en las iglesias, así como la planta de la cruz latina o griega que tienen muchas de las iglesias, basílicas, catedrales, no existiría. Ujú, Sería de otra manera, pero no una cruz latina, en muchos ujú. casos, ¿no? O digamos, la santiguación, ¿no? No sería una cruz, por ejemplo. Claro. Si Jesús hubiera sido ciudadano romano, no hubiera recibido la crucifixión. ¿eh? Ok, doctor Marco, quiero hacer un paréntesis, no va al tema, pero fíjese que Sí, ahorita que lo menciona me llama la atención, o más bien quiero hacer el comentario, que es curioso cómo esta crucifixión, que era algo terrible y que era un castigo, sobre todo político, como dice usted, sea la imagen del Dios o de la fe o de la esperanza, cuando en la historia que vemos en el Nuevo Testamento, este Jesús pues no se quedó en esa cruz, ¿no? Teológicamente, si quieren creer que es histórico o no, o sea, independientemente de eso, Él resucita y no tenemos esa imagen tan clara de un Jesús resucitado, o sea, no fue lo que se propagó más, sino el martirio, la crucifixión, la parte fea de la historia, no fue la que se hizo canónica, por decirlo de cierta forma. Se cree que Jesús resucitó, pero tenemos más esa imagen de este Jesús sufriente que de este Jesús victorioso. Y eso es algo curioso. Y solamente quise hacer así ese paréntesis porque mencionó la crucifixión. Bueno, de hecho, el tema de la resurrección incluso no es un tema nuevo, lo tenemos también atestiguado en ciertos cultos de origen greco-oriental mistérico, donde hay una resurrección. De hecho, incluso en la mitología griega, también lo tenemos con el propio Dionisio. Dionisio significa el dos veces nacido. Ujú. Por tanto, ha muerto, ha resucitado, ha muerto y ha resucitado de nuevo. Entonces, la idea de la resurrección de Jesús, por consiguiente, se basa en estas teologías o en estas mitologías grecorromanas y que evidentemente Jesús no resucitó. Otra cosa es que luego la gente crea que ha resucitado a los 3 días, ¿no? Bueno, la figura de Jesús y sus teologías no es mi especialidad, sinceramente, pero ya hay otros autores mucho más específicos y especiales, especializados en este tema que hablan mejor que yo al respecto, pero en además algunos de ellos ya han entrevistado, como fue Antonio Piñero, pero bueno, pues esto de la resurrección realmente de Jesús, pues es ciertamente un invento o una adopción o una adaptación de cultos y mitos paganos, considerados paganos, que son grecorromanos y grecorromanos orientales, y por tanto la resurrección realmente no existió. Bueno, Pero bueno. ahí sí, difiero con usted, pero pues obviamente Bueno, son, pero la discordia en este sentido entra la fe. Entonces, si
metemos, digamos, la fe por en medio de estas cuestiones, ya tenemos que tener una discordancia. Porque si uno cree que sí resucitó, como por ejemplo me acabas de indicar, claro, tiene la teología y la fe como argumento. Pero si nos vamos a la base, digamos, histórica científica, la resurrección es imposible. Y está basada precisamente en cuestiones de la filosofía que hace la filosofía cristiana a lo largo de estos siglos, desde el siglo II sobre todo al quinto, que adoptan de mitos griegos y greco-orientales, ¿no? Y romanos. Por tanto, los hechos históricos, por un lado, la fe y la superstición y las creencias, por otro. Totalmente comprensibles, pero y unidas, pueden estar perfectamente, pero cuando se argumenta, por lo menos desde mi punto de vista, Claro. tienen que estar separadas y tenemos que alejarnos, abstraernos de nuestra creencia personal e irnos al hecho histórico-científico. Ok, doctor. Bueno, aquí ya, como decimos en México, esto es un tema peliagudo, Sí. porque ya entran otras cuestiones ahí, pero bueno, igual gente aprovecho para decirles y recordarles que en este espacio buscamos ver todos los puntos de vista de cierto tema, o trato de traer aquí al canal distintos puntos de vista respecto a ciertos temas que nosotros ya conocemos o que tenemos establecidos como verdad. ¿Para qué? Para hacernos un mejor juicio de nuestra fe. Yo les he compartido, yo soy una persona que soy creyente, pero me gusta tener todo este contexto histórico porque trae mucha luz a muchas de las cosas que creemos. Entonces, no porque yo diga tal cosa es así, ustedes deben de aceptarlo y creerlo, o porque el doctor Marco diga esto es así, investiguen, escuchen a los especialistas y háganse un mejor juicio respecto a todo esto de la fe hebrea, como se llama el canal de la Biblia, de Jesús, de los apóstoles, etc. Pero bueno, siguiendo con... Eso es verdad. Hay que fomentar ese espíritu crítico, ¿no? Y que, bueno, la gente tiene que conocer distintos puntos de vista, porque si conocemos solo uno, estamos ya, digamos, sentenciando otras opiniones argumentadas y sobre todo, pues ya estamos cultivando una serie de ideas que no deben ser únicas. Claro. Y en este caso, pues bueno, pues la educación pues tiene su importancia también. Claro que sí, doctor Marco. Y bueno, quería preguntarle, ¿Domiciano agravó el culto imperial o el culto de su imagen? Sí, de hecho, Domiciano fue uno de los emperadores que hizo obligado el culto en vida. Domiciano fue uno de esos emperadores que dijo, bueno, yo voy a dar culto al emperador, a mi padre, a Vespasiano, pero también me vais a dar culto a mí en vida. Eso también crea una serie de problemas, ¿no? Solo entre los cristianos, sino también entre los propios romanos, que dicen, pero bueno, vamos a ver, si tú no eres Dios en vida, no eres como la figura del faraón, ¿no? Egipcio, que es Dios en vida, ¿no? Y que se le da culto en vida. Pero bueno, en ese sentido Domiciano copia un poco a Calígula, al emperador Calígula, y el emperador Calígula es antes de Claudio, y por consiguiente adopta esa medida narcisista del culto a su propia persona. Pero vamos, no dura mucho, de hecho le asesinan, se le produce una damnatio memoriae, un borrado de la memoria, también muy peligroso en nuestros días, pero y se queda como alguien, bueno, pues desastroso, con una propaganda negativísima. Como ya está muerto, se le ha producido esa damnatio memoria. La propaganda, tanto cristiana e incluso romana no cristiana, aprovecha esta circunstancia para hacer una ampliación, ¿no? O una extensión de su negatividad como emperador, ¿no? Su nefasta
su nefasto gobierno, su nefasto control gubernamental, político, económico, social, bueno, pues, y por supuesto religioso. Y aprovechan esta circunstancia en la que él ni los suyos están y le atacan de este modo, ¿no? Claro, luego tenemos emperadores posteriores, ¿no? A Domiciano, ya he citado alguno, ¿no? Marco Aurelio, ¿no? Por ejemplo. Me decía que les daban una hojita, un carnet cuando cumplían con este culto imperial. Y si Domiciano agravó el culto imperial, ¿no sería esto la marca de la bestia? Papelito que les daban de que cumplieron con ese culto, y obviamente los judio-cristianos no lo querían hacer, no tenían esta marca y por lo tanto eran perseguidos o no perseguidos, sino pues sí un poco relegados allí en Roma. Estos el libellum o los libela no tenían el sello a priori del emperador. Okay. Por tanto, la marca imperial no aparecería y por tanto la marca de la bestia no estaría. Okay. También es verdad que los libela conservados son de Egipto, por la aridez del clima y de la tierra y demás, se ha conservado allí. ¿Que había los libela en Roma? Sí, por supuesto que sí, pero por desgracia, por la humedad, por todo el terreno, etcétera, etcétera, no se ha conservado. Okay. Pero conocemos los libela y están también bien estudiados y en ese sentido no aparece a priori la marca, la firma del emperador. ¿Vale? Ok. Bueno. Bueno, pues yo creo que sería todo por este video. Yo quise traer a colación a este tema porque el Apocalipsis habla o menciona este tipo de persecuciones y el doctor Marco pues nos afirma que sí las hubo, pero que con el tiempo se han magnificado. También es importante que nos ubiquemos en el tiempo. Obviamente, sí, no es lo mismo contar la historia desde nuestra perspectiva a cuando lo estuvieron viviendo. Entonces, también por eso el Apocalipsis es tan apasionante y tiene esta carga emocional porque lo estaban viviendo en el momento. Tal vez nunca podemos llegar tal cual a la historia porque hay muchas cosas que se han perdido, como dice el doctor Marcos, o sea, tan solo estos papelitos que les daban en los cultos, pues no los tenemos porque se degradan, hay muchas cosas que se pierden lamentablemente. Pero es bueno investigar, es bueno saber que las cosas pues no han sido tal cual nos las contaron, como lo vimos desde el principio, no necesariamente 666, sino 616, qué significa, quién fue Nerón, cómo se le hizo mala propaganda porque pues tal vez no era una persona muy grata, pero tampoco era acá el monstruo que nos pintaron. Pero por eso quise traer ese tema. Recuerden que pueden dejar en los comentarios sus dudas, sus objeciones o su apoyo a este tema. Doctor Marco, ¿algo más que quiera agregar de esta bestia, de este culto imperial? Fíjense que yo pienso que eso es lo que resalta en el Apocalipsis, ¿no? Que era un culto imperial. Más que enfocarse en ciertos personajes, era esta queja ante este culto imperial precisamente porque ellos traían ya una mentalidad pues, no sé si decir contra el gobierno, pero pues sí, de un monoteísmo muy estricto y por lo cual pues se resistían a este culto imperial. ¿Algo que quiera agregar? Ya para sí, muy brevemente, dos cositas. Una, el culto al emperador no termina ni aun legalizando el cristianismo en el 313. Hay cultos imperiales en el dominado a partir de Constantino y tenemos constancia de ello. Y segundo, que el cristianismo dentro de lo que es el mundo romano, ya digo, es una religión que fue expandiéndose y bueno, pues en ese sentido hay que
tener, y yo pido a la gente, ¿no? Que al margen de su fe, al margen de su creencia personal, en los comentarios tenga respeto a la hora de comentar las cuestiones, estén o no de acuerdo, ¿eh? Y bueno, pues nada más que agradecerte la invitación y que pueda participar en tu canal. Y bueno, para cualquier cuestión yo estoy disponible para lo que necesiten y lo que necesites, pues estoy a disposición. Así que nada, Muchas muchísimas gracias. gracias. El honor ha sido mío. Realmente a mí me encanta platicar con gente que tiene tanto conocimiento. Es como abrir un libro. Ha sido un honor para mí. Igual, espero que después me acepte otra invitación Sí, por al supuesto. canal. También los invito a que visiten el canal del doctor. Como les dije, les voy a dejar aquí en la descripción sus redes sociales para que puedan visitarle también allí. Y pues recuerden compartir este video, recuerden darle like, recuerden dejar comentarios, ya que esto ayuda mucho, mucho al canal. Pues esto sería todo entonces, doctor Marco. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto también a los que Muchísimas nos estén gracias. viendo. Shalom.